Don Fausto Calderón Laguna estudia arquitectura en México con grandes maestros, como Legorreta, como Pancho Serrano. Serrano, exactamente. Sí, Matías Geritz. Y visitando la casa de Barragán. Sí. Sí, entro en contacto con ellos directamente. Sí, es un gran privilegio haber estado en ese Regresa grupo, a construirle la casa a sus papás, así es. Así es. Años 70. Años 70, 71 hago el diseño y se pasan a vivir en el 72 y pierdo mi contacto con la oficina donde ya estaba empezando a trabajar y ya empiezo como a enamorarme del país otra vez, ¿verdad? Sí. Me sentía mal aquí, yo me sentía más Al mexicano principio, ya, ¿verdad? ya se sentía más mexicano. Sí, ya me sentía de metrópoli, sentía medio pueblerino el país, ¿verdad? Viniendo de Tilarán, Claro. las raíces siempre quedan ahí, ¿verdad? Muy metidas. Y cuando termina con la casa de sus papás, ¿qué empieza a hacer aquí? Termino la casa y hago una casa con ambiente interno, como quería mi madre, estilo mexicano, decía ella. Sí, colonia, como esas casas con el patio. No necesariamente colonial clásica, ¿verdad? Como se dice ahorita, el estilo rostipollo, ¿verdad? Que es los restaurantes, ¿verdad? Sí, Los claro. rostipollos definen Sí. mucho una arquitectura ¿verdad? De arcos, capiteles y, ¿verdad? En algunos casos el techo y las formas masivas de la arquitectura neocolonial, sino el ambiente interno de lo que es el manejo del espacio, que son paredes como estas que manejaba el maestro Legorreta. Sí. Este edificio lo hicimos en esa época. Sí, me pareció ahora que empezó usted a hablar. Sí, es la rugosidad Legorreta, del sí. maestro Legorreta. Todo esto lo tengo todavía como influencia en esa época, recién llegado, y el uso de maderas que todavía se conseguían en Costa Rica, oscuras, normalmente se usaban maderas muy oscuras, espacios altos, masividad, el manejo de paredes no de 12 o 15 centímetros, sino de 40, ¿verdad? Toda la masividad del colonial y mi madre feliz con la casa, pero le dije que me dejara expresarme en fachada para hacer algo contemporáneo, ¿verdad? Entonces hice una fachada, ahí está la casa todavía, que corrió a todo el mundo, todos mis tíos y los parientes que querían construir conmigo salieron huyendo, ¿verdad? Cosa más horrible es ese muchacho, decían, ¿verdad? Eso no es una casa, eso es quién sabe qué tipo de arquitectura será. Pero entraban y disfrutaban, ¿verdad? Ya adentro les gustaba. Adentro les gustaba y la pasaba muy bien, pero lástima esa fachada tan horrorosa, ¿verdad? La casa está todavía ahí de la POP 100 metros hacia la línea tren, ¿verdad? Ahí en la esquina, es una casa blanca así, con dos como anteojos viendo al infinito, ¿verdad? Como les decía yo, me inspiré en los colosos de la isla de Pascua, los tótems esos que están viendo así, algo así, haciendo una similitud, una analogía, ¿verdad? Una metáfora sobre eso, pero bueno, eso era muy personal. Y yo quedé muy satisfecho con la casa y de veras corrió mucha gente, los que tenían esperanza de hacer la casa. ¿Y entonces qué hizo? Y entonces más bien me trajo mucha relación con el gremio de arquitectos, que me dijeron, ¿qué es eso? Qué bien. Entonces me jalaron. Entonces me jaló Alberto Liner primero y luego Franz Berry, ahí me fui metiendo, ¿verdad? Sí. Para diseñar. ¿Y empezó a trabajar con Franz Berry o no? Empecé con el director de la escuela de la UCR de arquitectura, que se llamaba Álvaro Robles, que era, con Humberto Malavasi, tenían una empresa que se llamaba Araica, a la cual asesoraba también para proyectos especiales Alberto Liner, ¿verdad? Que era un gran diseñador contemporáneo y toda la cosa. Y ahí me metí con ellos, estuve con ellos como un año. ¿Sí? Y después empecé como a buscar otros horizontes y ahí estaba como asistente o empleado y me ofrecieron Franz y otros socios que había aquí en el edificio, no lo habíamos hecho todavía, formar parte como socio, meterme más activo, entonces cambié, ¿verdad? Sí. ¿Y quiénes estaban? ¿Franz Berry estaba aquí ya o ya iba a estar aquí? Franz Berry estábamos en otro edificio que alquilábamos ahí en el centro de San José y eran los demás ingenieros, ingeniero eléctrico, ¿verdad? Mecánico. ¿Y con ellos construye este edificio? Pues con esos hacemos los 5 socios este edificio como sociedad para tener una oficina y salirnos de San José. Este edificio en el 75 lo diseñamos, 40 años hace. Franz Berry y yo lo diseñamos y en el 76 sí nos pasamos a principios del 76.
Y viene la crisis del petróleo y viene todo aquel tanate y empezamos a quedarnos sin trabajo y a diversificar y de ver todo el edificio. Y al final lo asumimos Franz Ver y yo y lo pagamos. Era un platal haber hecho esta cosa, esta mole, ¿verdad? Y ahí lo fuimos pagando durante años y al final, muchos años después, Franz y Ver y yo, comprame vos o no, porque no estaba en condominio. Y me dice Franz, no, yo voy para Escazú, comprame vos. Entonces le compré la parte de él, ¿verdad? Y así fue como se formó ICESA, que fue la empresa que manejamos muchos años, que la tiene Franz Ver todavía. ICESA es con la que él, ¿verdad? Con la que él trabaja. Y con esa empresa trabajan ustedes muchos años. ¿Les Entonces, toca vivir la crisis? me toca vivir la crisis. Finales de los 70, 80. Sí, empezamos a entrar en licitaciones de gobiernos, a hacer bancos, Banco Anglo en Santa Cruz, en Limón. En los 70s, antes de la crisis teníamos muy buena clientela a nivel de licitación. Sacaban licitación para hacer un banco, un gimnasio en Abdeva, y entrábamos las mismas 4 empresas de siempre, ¿verdad? Consultécnica, Dipsa, no sé quién era el otro, Araica, éramos 4 o 5 empresitas, y CESA, ¿verdad? Entonces a veces se ganaba, a veces se perdía, pero era un país que no era muy competitivo, ¿verdad? Había poca gente. No había escuela de arquitectura, no había nada de eso, ¿no? Y entonces hicimos muchos edificios como ICESA, sí, claro. Sí. ¿Cómo fue cambiando con el tiempo? ¿Qué pasó después en los 80 en su vida? En los 80 viene la crisis, le compramos a los socios, en el 76 viene la crisis, exactamente. Nos quedamos Franz Ver y yo adelante y empezamos a buscar trabajos, ya menos de gobierno, ¿verdad? Menos de licitaciones. Sí, y ahí flotamos hasta que viene en el 80 el carazazo, ¿verdad? Y wow, se hunde el sistema. Quedamos flotando 4 años. Pero empiezo en el 80 a involucrarme en educación, ¿verdad? Ya le iba a preguntar por la educación. A raíz de eso me empiezan a decir, ¿por qué no te venís al Veritas? Venite aquí y das una clasecita, 1 o 2. Me fui involucrando y al final y ahí estaba acabamos. Franz Ver. No, Franz estaba en la UCR. Sí, en la UCR estaba Franz Ver. Y Víctor Cañas estaba ahí. Víctor Cañas, yo me lo jalé al Veritas ahí, y ahí hicimos un es grupillo. cierto, él me contó. Víctor después se fue a la UCR, más tarde, ¿verdad? Sí, a fines de los 80. Pero ahí hicimos un grupo muy bonito, ¿verdad? Estaba Renechea, estaba Searcher, había gente, ¿verdad? Que se acercaba mucho. Cuando el Veritas era de la Huaca, de Alberto Di Mare, ¿verdad? Luego se independiza y se hace una universidad aparte, ¿verdad? Sí. Y esos años del carazazo me salva la educación, ¿verdad? Y me interesa muchísimo y me meto de lleno, ¿verdad? Documentarse, ponerse al día, la relación, fue fantástico y todavía me encanta la educación, lo que pasa es que ahora no tengo tiempo, ¿verdad? Incluso usted estuvo junto a Víctor Cañas y el arquitecto Rojas tratando de hacer una universidad y usted después no inició, ¿verdad? Se retiró en el camino, ¿o no? Sí, en el 90 ya estábamos con problemas con el director, que en paz descanse, Carlos Hernán Segura, que era el director del Veritas, y era un poquito cerrado el sistema, no evolucionaba, y nosotros queríamos un cambio, ¿verdad? Y entonces, para no bajar el piso ni mucho menos, y hacer algo independiente y más libre, decimos, hagamos una escuelita de arquitectura, ¿verdad? Y trabajamos en todo el trámite, en toda la cosa. Yo al final empecé a sentir como que no éramos el trío perfecto, y me separé un poquito, y Víctor después se separó también, ¿verdad? Pero sí se hizo la universidad y funcionó, y todo, pero yo seguí más vinculado al Veritas, ¿verdad? Por mi amistad y parentesco, primos casados, con don Roberto Sasso, ¿verdad? Que en paz descanse también, ¿verdad? Con el cual tenía muy buena relación yo, sobre todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el papá de estos muchachos Sasso? Entonces, este que escribe en La Nación, y Robertillo, hijo, sí, y Ronald, que es el dueño con la herencia, le quedó, creo que a él, la universidad, ¿verdad? Sí, y Sila Sasso, que es casada con un primo mío. Había relaciones, ¿verdad? Pero yo tenía un gran cariño y le sigo teniendo, ¿verdad? Sí. Sí, claro. ¿Qué ha significado la educación en su vida como arquitecto? Es que educar es estar al día, es evolucionar, ¿verdad? Sí, eso de que uno va a enseñar no es cierto, va a aprender, ¿verdad? Sí, es recíproco, ¿verdad? Qué lindo eso. Eso es importante, ¿verdad? Es estar al día, ¿verdad? Porque está uno informándose, está siendo bombardeado por los alumnillos. Siempre hay el mediocre que está ahí perdiendo tiempo, ¿verdad? Como digo yo, buscando novia.
Y hay los que realmente tienen vocación, que es a lo que me dedicaba yo, a estimular en los primeros años los que tenían vocación, ¿verdad? O sea, arquitectura no es, como decía más de un profesor muy malito, es construir y hay que saber las leyes y este es el reglamento de construcción. Entonces, había gente que entraba ahí y lo deformaban. Decían, tiene que aprenderse el reglamento del limbo de construcción para saber construir, ¿verdad? Es lo último que se ve, inclusive cuando se sale de la carrera, ¿verdad? Lo importante es como me educaron a mí en México con esta escuela especial de volarle el coco, ¿verdad? Hacerlos creativos, ¿verdad? Ponerlos a diseñar y tener esa pasión de diseñar, ¿verdad? De hacer las cosas diferentes. Eso es lo que empecé yo a manejar los niveles bajos de la universidad, a inculcar en los alumnos. Y ahora, 30 años después, me los encuentro y me dice, profe, yo tenía dudas, pero gracias a eso seguí adelante y ahora soy arquitecto, ¿no? Muy bonito eso, ¿verdad? Es muy, muy satisfactorio, ¿verdad? Y alumnillos que uno preparó ahí y que después le agradecen, que han hecho buena obra, inclusive, ¿verdad? Ahora que ganó un alumnillo mío estrella, de los primeros que tuve, el edificio de la Asamblea Legislativa, me dio mucho gusto, ¿no? ¿Y qué piensa de su obra como arquitecto? ¿Qué caracteriza su obra? ¿Qué lo satisface a usted de su trabajo? Yo diría que no todas las obras, ¿verdad?, son reconocidas. Hay hijos que se le pierden a uno en el camino, ¿verdad? Si hay intervención del cliente o hay algo que no permite, ¿verdad?, hacer la expresión total, entonces al final queda un híbrido donde uno no identifica, ¿verdad? Que entonces normalmente la señora dice, es que esta casa me la hizo Fausto Calderón, y yo la hice, yo la diseñé, pero me explico. No está usted siempre. Se me torció en el camino, ¿verdad? Se le dijo que se le ¿Y desvió. cuáles obras suyas sí lo reflejan? ¿Con cuáles está muy feliz? Entonces, las obras que lo reflejan a uno es cuando hay total libertad de diseño, ¿verdad? Y una de las obras que más quiero es la que le hice al exministro de Cultura, don Hernán González, el escultor, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, claro, muy bien. Y de la esposa. Y Evangelina Aguiluz. Me dijo, mira, yo lo había conocido en México, era muy compañero de mi papá, de la edad de mi papá, tendría la edad de mi papá ahorita, ¿verdad? Y muy amigos. Tengo una esquina, un lotecito ahí en el barrio Peralta, abajo de los Yoses. Es un triangulito, mira, es una cosita donde no cabe nada, pero hacerle a mi suegra un edificio porque ella quiere tener ahí la casa y unos apartamentitos para rentar, ¿verdad? Y hacerme algo, pero hacerme algo que no sea una construcción típica, volarte el coco, ¿no? Y el escultor, ¿verdad? Entonces, te voy a hacer una esculturita, le dijo, una esculturita. Y salió un proyecto muy lindo, que es de los que más quiero, que está ahí abajo, ¿no? Está abajo, cerca del Veritas, ahí a la vuelta, en una esquina. Es un edificio muy, muy interesante que inclusive tuve que suavizarlo después de terminado, porque era antropomórfico, no, más bien animalorf, como le decía yo. Tenía identidad pues de un bicho. Pues entonces a él le encantó, ¿verdad? Porque era un bicho. Él como sí. escultor tenía también ese interés. Tenía el interés y no era un edificio, sino era un animal. Le puse 2 cuernos, le puse aquí 2 ojos que en la noche se prendían, los 2 dormitorios que estaban adentro, y empezó a ser inclusive molesto para el vecindario. Entonces tuve que cegarlo, ¿verdad? Le quité los ojos. ¿Sí? Ese edificio quedó siempre muy, muy bien hecho y disfrutó mucho la señora ahí, ¿verdad? La mamá de Evangelino, la suegra de Hernán, ¿verdad? Sí, fue un edificio logrado plenamente, ¿verdad? Vamos a un corte y ya casi regresamos.